Si quisieras comprar una acción de Amazon necesitarías más de 60,000 pesos para poder comprar una sola acción. Y además, pues para poder llevar una buena diversificación necesitarías muchísimo más dinero de eso para realmente poder hacer una estrategia donde Amazon no fuera tu única inversión. Para la mayoría esto pues no es muy alcanzable. Realmente pues es una cantidad que muchos no tenemos cuando empezamos a invertir. Pero ahí es donde entran los ETFs a solucionarnos un poco la vida. Y hoy vamos a hablar de uno en particular que se llama Genius 21, que es muy nuevo y promete muy buenas cosas, sobre todo por la exposición a ciertas empresas que nos da. ¿Qué tal, queridos inversionistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Finanzas con Rafa, donde hablamos de inversiones, tarjetas de crédito, finanzas personales, etc. Ahora sí que de todo un poco relacionado con el mundo de las finanzas y del dinero. Y muchos de ustedes me preguntan constantemente a través de todas mis redes sociales, que por cierto, si no me sigues en Instagram, Twitter, Facebook, se las dejo por acá. Y me preguntan, oye Rafa, ¿en qué empiezo a invertir? No sé en qué invertir. Y bueno, pues es la típica pregunta. Y la típica respuesta es depende, ¿no? Porque nunca va a haber una respuesta genérica para todos. Pero este ETF creo que puede ser una muy buena opción para muchos de ustedes, de los que me siguen. Entonces, por eso estoy muy contento de hacer este video. Básicamente lo que vamos a hacer es analizar sus principales características, las 3 ventajas principales que yo le veo, las 3 desventajas que también le puedo ver o los 3 riesgos principales y una conclusión como para que se puedan dar una idea dependiendo de qué perfil tengas o de qué situación estés viendo, si te conviene o no invertir en este ETF. Por cierto, si no sabes lo que es un ETF o no te queda muy claro, yo te recomendaría que primero veas este video que es exclusivamente para hablar de ETFs y ya después de haberlo visto y de entender muy bien este término, pues te continúas con este video. Pero bueno, vamos a darle con las principales características muy rápido para no hacerlo muy tedioso. Este ETF está creado por la empresa QuantaShares, que es una empresa del grupo financiero Intercam. Yo la verdad no conocía este grupo financiero hasta ahorita, hasta que investigué para hacer este video, pero pues ya chequé que sí están completamente regulados ante Comisión Nacional Bancaria de Valores, así que en cuanto a temas regulatorios, todo bien y no deberíamos de tener ningún problema. De hecho, QuantaShares también tiene otros dos instrumentos de inversión, que es el Dollar Track y el Peso Track, que son muy conocidos también en la comunidad inversionista. Ahora bien, este ETF va a replicar a un índice. Ya acordémonos que generalmente, no quiere decir que sea regla y que siempre sea así, pero generalmente los ETFs replican algún índice. En este caso, el índice es Ingenius. Entonces el ETF se llama Genius 21. El índice es S&P/BMW, que es de Bolsa Mexicana de Valores, Ingenius. Así es como el nombre, digamos, tal cual. Ahora, este índice lo creó la misma empresa en conjunto con S&P Global, que es una empresa que precisamente una de sus ramas de negocios es dedicarse a hacer índices, y tienen índices tan famosos como el S&P 500 e índices mucho más personalizables y que se pueden hacer a la medida del cliente, como este que estamos viendo nosotros. Digamos que para efectos prácticos, el índice y el ETF van a ser lo mismo porque se creó el índice para que después el ETF pudiera seguir el índice. Entonces el comportamiento pues va a ser exactamente el mismo o muy similar, y si hubiera una diferencia sería mínima. Así que de aquí en adelante, si me refiero al índice o al ETF, podamos entender que me estoy refiriendo como a ambas o que aplica para ambas. Ahora, ¿cómo se compone este índice o este ETF? Pues va a ser de 6 a 12 empresas. Estas empresas tienen que estar cotizadas o listadas en la bolsa de Nueva York o en la bolsa del Nasdaq. Aquí, muy importante, pueden ser empresas extranjeras, pero que estén en un formato de ADR en alguna de estas dos bolsas, como es el caso de Alibaba, que es una de las posiciones de este ETF y ahorita la única extranjera. Ahora bien, ¿cómo se determinan estas 6 a 12 empresas? Se van a considerar dos factores o dos filtros. El primero es que tiene que tener una capitalización de mercado superior a 50,000 millones de dólares. Y el segundo requisito es que tiene que tener un factor de crecimiento de 0.6 o de 60%. Ahora, este factor no nos explican detalladamente cómo lo calculan. Lo que sí nos dicen es que consideran
el crecimiento de las ventas, el crecimiento de las utilidades y la tasa interna de crecimiento de la empresa. Entonces, ¿qué hacen? Agarran a todas las empresas de este universo, y cuando me refiero a un universo es a todas las empresas que cumplen con los requisitos, que es lo que les decía de estar en estas bolsas, que además se me pasó a mencionar, tiene que estar también dentro del SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces eso también ya limita un poco más las empresas y tiene que ser de alguno de estos tres sectores: tecnologías de la información, consumo discrecional o el de comunicaciones. Ahora bien, ¿qué sucede? Ya que tienen a todas estas empresas que cumplen con el requisito de los 50,000 millones de dólares y que tienen una tasa o una calificación de crecimiento de 0.6 o 60% en función del cálculo que ellos hacen, empiezan a multiplicar este factor, o sea, el del crecimiento por la capitalización de mercado. Ya que tienen esta lista ordenada de la que les dio mayor número después de la multiplicación, empiezan a tomar justamente las entre 6 y 12 posiciones que cumplan con estos requisitos. Y la ponderación y el peso en un principio va a estar definida por el tamaño del número que haya salido. Entre más grande haya sido este factor después de haberse multiplicado, pues tendrá un mayor peso dentro del índice. Entonces básicamente así es como se define el índice. Ahora, este índice se puede cambiar de posiciones o puede cambiar de posiciones una vez al año, el tercer viernes de septiembre. Entonces ahí van a checar de nuevo la lista y van a decir, ¿sabes qué? A lo mejor pues Disney ya no cumple con el requisito, o sí lo cumple, pero ya está esta otra empresa que tiene un mayor resultado en nuestra tasa de crecimiento y nuestra capitalización de mercado, y por ende saldrá Disney y entrará esta empresa. Entonces eso lo pueden hacer una vez al año. Y cada trimestre lo que van a hacer es un rebalanceo más bien, del índice. ¿Esto qué quiere decir? Que van a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos ajustando las ponderaciones del peso que tiene cada empresa dentro del índice para irlo ajustando. Aquí se van a basar en el momentum que está viviendo la empresa. Sin considerar el mes en el que se está haciendo el rebalanceo, van a considerar los 12 meses anteriores para ver qué empresas de las que están en el índice están teniendo un mejor momento en bolsa, y a esas darles prioridad en la ponderación, porque en teoría bajo este modelo se cree que le va a ir mejor al índice si hacen estos ajustes. Eso se cree porque todavía estamos por verlo, porque es un índice realmente muy nuevo y todavía no lo hemos dejado trabajar mucho como para ver si sí está dando frutos esta estrategia. Ahora bien, ¿qué empresas componen este índice? Pues ahorita son 12 y aquí en pantalla en algún lado van a estar viendo ahorita una fotito de las 12 y del peso que tiene cada una. Se me pasó a mencionar que ninguna empresa dentro de este índice podrá tener un peso mayor del 20%, que ahorita la que más tiene es Nvidia, con un 18% por ahí me parece. Aquí lo van a ver más detallado para que lo puedan pausar y puedan tomar sus notas o lo que necesiten. Ahora, estas dos empresas, la verdad es que están para mí muy bien. O sea, son empresas de altísima calidad. Recordemos que cuando se hace un análisis fundamental, una parte es el que el negocio sea bueno, que la empresa esté bien manejada, que tenga ventajas competitivas, etc. Y la otra es que el valor que estés pagando sea el correcto. Entonces, en la primera palomita o la primera categoría, yo creo que todas estas pasan perfectamente el hecho de ser empresas de calidad. La segunda palomita es la que quizás no. Recordemos que precio es distinto a valor. Quizás, desde mi punto de vista al menos, algunas de estas empresas están un poco sobrevaloradas o un poco infladas sus cotizaciones, o que para mantenerlas tendrían que seguir creciendo a ritmos muy acelerados que probablemente se vea difícil, sobre todo después del 2020 que tuvimos para estas empresas. De cualquier manera, la verdad es que aquí les voy a dejar una tablita que viene el prospecto, donde viene el PE ratio que tiene este índice en conjunto, que podemos ver que es como de 49%, el price book, que creo que es de 14%, aquí lo van a estar viendo en pantalla. Entonces, pues vemos que para estándares normales, pues realmente son valoraciones elevadas, pero que también son empresas de alto crecimiento. Entonces, al final del día, creo que en el largo plazo esto no lo va a afectar mucho, pero que sí sepamos que estas altas valoraciones pues implicarán una mayor volatilidad en este instrumento de inversión. Ahora bien, muchos me han comentado que si este ETF, Genius 21, sería como el equivalente al Nasdaq 100, que el ETF es el QQQ. Y la verdad es que no hay que confundirnos, porque no es lo mismo, por ejemplo,
el IBB peso, que ese literalmente sí replica el S&P 500 y aunque lo podemos comprar en alrededor de 60, 70 pesos, es el mismo ETF que el que puedes comprar con 8,000, solo que con una comisión más elevada y por eso te ofrecen ese precio tan barato. Aquí no, porque no son las mismas 100 empresas, ni es la misma ponderación, ni nada por el estilo. Simplemente tienen muchas empresas en común y por eso es que por estar muy cargado al sector tecnológico y el Nasdaq también, algunos llegan a pensar que pudiera ser el sustituto o el equivalente pero con menos dinero. Y no es exactamente igual, pero sí puede cumplir con la función de tener exposición a este sector sin una inversión muy fuerte. Ahorita vamos entonces a comparar un poco este ETF contra el índice del Nasdaq 100 y contra el índice del S&P 500 para que podamos ver un poco las diferencias que hay entre ellos. En cuanto a comisiones, el más caro es este con una comisión del 0.6%, que es elevada para ser un ETF, pero que al mismo tiempo te están dando acceso a estas empresas con un precio sumamente accesible. Entonces, de alguna manera se entiende que estés pagando un poco más por el acceso a estas empresas a este precio. Luego le seguiría el IBB peso con una comisión de 0.49% y el QQQ con una comisión del 0.20%. Entonces, aunque pudiera no parecer mucho la diferencia en número, si lo ves en veces, por ejemplo, este Ingenious es 3 veces más caro que el QQQ. Entonces, viéndolo así, pues ya suena un poco más impactante, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los rendimientos, aquí lo primero que quiero aclarar es que como el ETF es muy nuevo, se lanzó ahorita en marzo del 2021 y el índice se lanzó a finales del 2019, realmente los rendimientos que nos muestran ellos es basados en el histórico y en las decisiones que hubieran tomado. Que aquí obviamente, pues si hubieran varias alternativas, pues van a escoger la mejor. Entonces yo no me fiaría tanto de estos rendimientos. Tampoco creo que la realidad esté muy lejana a esto. Pero si de por sí rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pues mucho menos rendimientos pasados basados en algo que no sucedió realmente. No sé si me explico. Entonces, en este sentido yo sería un poco más conservador, pero sí nos muestran un poco una tablita comparando, que también la van a ver por aquí en pantalla, la rentabilidad comparada contra el QQQ, contra el Nasdaq 100. No quiero incluir el S&P 500 porque realmente ya está mucho más diversificado y aunque sí tienen empresas muy similares, el S&P 500 las tienen un peso muy distinto, por lo que no sería justo compararlo. Pero contra el QQQ creo que sí es más justa la comparación. Podemos ver que en rendimiento neto, por así decirlo, o más bien rendimiento bruto, vemos que sí tiene rendimientos superiores este ETF de Genius 21. Pero también tiene una desviación estándar, que es la volatilidad más elevada. Esto quiere decir que vas a tener mayor riesgo. La volatilidad, aprovecho para decir, muchas veces se tiene como la falsa creencia de que volatilidad es mala necesariamente. Y la realidad es que no. Una acción que sube mucho es una acción muy volátil, aunque suba mucho, porque la volatilidad no mide si baja o sube, sino que más bien el cambio. Entonces, si algo cuesta 10 y sube a 10, tiene mucha volatilidad, pero también si baja a 10 tiene mucha volatilidad. Entonces, más bien la volatilidad lo que mide es el cambio, no si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, bueno, el Genius 21 tiene más volatilidad que el índice Nasdaq 100. Y entonces, si ajustamos el rendimiento en función del riesgo que representa, a mayor volatilidad, mayor riesgo, vemos que realmente en el corto plazo el ETF Genius 21 representa un menor rendimiento ajustado a la volatilidad. Y en el largo plazo, a 5 años, es prácticamente lo mismo que el Nasdaq 100. Entonces, pues nada más eso se los dejo ahí el dato. Esperen una mayor volatilidad, que es este índice precisamente. Y pues sí pudiéramos esperar mayores rendimientos, pero a costa de esta mayor volatilidad. Ahora en pantalla van a estar viendo una tablita donde pongo las 10 principales posiciones de los 3 índices de los que estamos hablando. El Ingenious 21, el Nasdaq 100 y el S&P 500. Lo hago con la intención de que vean cómo realmente el top 10 de estos 3 índices realmente es muy similar en cuanto a las empresas que tienen. Las ponderaciones cambian porque evidentemente no es lo mismo un ETF que tiene 12 empresas contra uno que tiene 500. Las ponderaciones tendrán que ser evidentemente muy distintas. Pero ¿a qué voy con esto? Realmente,
con invertir en el Nasdaq 100 o en el S&P 500, estás obteniendo ya exposición a la mayoría de las opciones o de las empresas que tiene este ETF de Genius 21. Por lo que realmente te recomendaría que inviertas en él si buscas más exposición y si buscas realmente que tengan un peso más importante dentro de tu portafolio. De lo contrario, comprando al S&P 500 o comprando al Nasdaq 100 estarás ya invirtiendo en la mayoría de estas empresas. Entonces, esto nada más como para que tengas el dato y no te vayas con la finta de decir es que en otros ETFs no puedo invertir en estas empresas. No, si inviertes, nada más que en una menor medida y por lo tanto su movimiento tendrá un menor peso en el resultado que dé el ETF o el índice. Y bueno, ahora sí pasamos a las ventajas y desventajas que tiene este ETF para que tú puedas considerar si te conviene o no invertir en el mismo. Pero antes permíteme recordarte que si aún no estás suscrito a este canal, a esta comunidad, lo puedes hacer ahorita mismo en los botoncitos que te aparecen aquí abajo. La realidad es que a mí esto es algo que me ayuda muchísimo el que ustedes se suscriban, hace crecer esta comunidad, me permite seguir haciendo estos videos y pues con toda la intención yo seguiré haciendo videos que les gusten mucho a ustedes. También pues si te está gustando este video, dale like y compártelo con alguien que sea de esas personas que cree que para invertir se necesita mucho dinero y dile, ¿sabes qué? No, con 50 pesos puedes estar invirtiendo en todas estas empresas de altísima calidad. Pero bueno, pasemos con las ventajas, que precisamente la primera y la principal es eso, su bajo costo. Es un precio sumamente accesible el poder invertir con 50 pesos en estas 12 empresas. Entonces, para mí esa es la principal ventaja y la más importante, que se vuelve una ventaja cuando no tienes la capacidad de invertir por tu propia cuenta en estas empresas o en ETFs quizás como el del QQQ, que está por ahí de los 6,500, 7,000 pesos. Entonces, si pudieras, quizás no sería una ventaja muy importante, pero si no puedes comprar constantemente esos ETFs, creo que esta sí es una gran ventaja. Dos, la verdad es que son excelentes empresas. De hecho, todas, excepto Disney, generan utilidades en su último año fiscal. Y Disney no fue por un tema de que sea una mala empresa ni nada por el estilo, fue porque la pandemia la golpeó durísimo. Y a pesar de que lograron hacer despuntar Disney Plus y que va como un cohete, pues sí, no alcanzaron a generar utilidades en este último año fiscal. Pero cuando se recuperen, que ya se está recuperando la economía, el tema de sus parques y atracciones y todo eso, y aparte tengan Disney Plus, pues regresarán mucho más fuerte de lo que estaban. Entonces no me preocupa en lo absoluto y se me hace una gran ventaja que estamos invirtiendo en dos empresas que realmente ya están consolidadas, ya generan utilidades y que aparte están creciendo. Y la tercera ventaja que yo veo es la concentración de activos. Y aquí tú me dirás, oye Rafa, a ver, espérame, ¿no es una desventaja eso? Y sí, depende de cómo lo veas. Desde mi punto de vista, y te lo platico, es una ventaja esta concentración de activos porque yo no invertiría en este ETF como una estrategia de diversificación. Yo lo haría más bien como un vehículo, una herramienta para acceder a alguna de estas empresas o a varias de estas empresas sin tener que desembolsar lo que cuesta su acción completa. Entonces, para mí es mejor que esté muy concentrado porque así si yo quiero tener la exposición a los movimientos en el precio de la acción de Amazon, de Nvidia, de PayPal, va a ser mucho más real este movimiento que si tengo un ETF donde están más diluidas las ponderaciones. Entonces, para mí es una ventaja, pero sí es importante entenderlo, que pudiera jugar el papel contrario. No te estás diversificando y con eso paso a la primera desventaja o al primer riesgo. No es un ETF muy diversificado, solo son dos empresas y pueden llegar a ser en algún punto hasta 6. Entonces, más bien es verlo como que dentro de tu portafolio juega una parte, pero tú tienes que hacer la chamba de diversificar más este portafolio para que realmente esté a un nivel en el que tú te sientas cómodo. Acordémonos que la diversificación más que nada es a un nivel en el que tú te sientas cómodo, porque también la sobrediversificación puede llegar a ser mala. Otra de las desventajas es el tema de la comisión, ya lo mencionábamos, es un poco elevada, del 0,6%. Sin embargo, yo creo que vale la pena pagarla. Vuelvo a lo mismo, si no tienes el poder adquisitivo de estar comprando quizás otros ETFs más caros y que pues con esta estrategia puedes estar invirtiendo constantemente y que sí vas a pagar una comisión más elevada, pero yo creo que lo vale por el acceso que nos da. Entonces, pues sí, es una desventaja, pero bueno, ahí está mi conclusión sobre esta desventaja. Y finalmente, la última desventaja o riesgo que pudiera haber es que es muy nuevo. Entonces realmente no podemos saber si va a funcionar bien esta estrategia de rebalancear el portafolio en función del momentum y basarse en esta estrategia de que el índice contemple el crecimiento, etc.
Si me preguntas, yo creo que no va a haber mucha diferencia entre lo que den el Nasdaq 100 y lo que dé este índice. No va a ser tanta la diferencia, pero que sí sepas que realmente, pues ahorita te están dando históricos en función de algo que realmente no sucedió. Corrieron el modelo hacia atrás, pero pues eso no es lo mismo que realmente nos hayan dicho esto fue lo que pasó en los últimos 5 años. Entonces nada más ahí pues eso tener mucho, o sea, ser conscientes más bien de que existe este riesgo de que quizás la estrategia no funcione como se esperaba. Me interesa mucho conocer su opinión al respecto de este ETF. O sea, ¿realmente creen que vale la pena invertir? ¿Invertirán? ¿Están invirtiendo? Yo personalmente sí voy a invertir, pero les repito, esto depende muchísimo del perfil de cada persona. A mí se me hace una buena oportunidad para acceder a estas empresas, como ya lo dije. Entonces, desde mi punto de vista, puede ser una opción muy interesante para la mayoría, pero sí sean muy conscientes de la volatilidad que implica, de los riesgos que hay, de la concentración, etcétera, y diversifiquen bien su portafolio. Si aún no están muy metidos en tema de bolsa y no saben cómo pueden diversificar, qué otras opciones hay, etcétera, yo creo que les recomendaría más empezar por IBB Peso, que también tiene un costo muy accesible y que ahí si estás pues ya diversificándote en 500 empresas vas a tener menos volatilidad y podría ser una buena opción para que empieces en lo que sigues entendiendo cómo armar tu portafolio, porque eso es lo importante, que esto sea una parte de tu portafolio, pero que no dependas completamente de él. Leo sus comentarios, leo sus opiniones y nosotros nos vemos pronto en un nuevo video.